Vamos a pasar entonces a la prédica. Vamos a estar hablando de una nueva serie que dice, ¿qué dice la Biblia acerca de? Y ustedes vieron varias palabras ahí surgir en el buscador. Vamos a estar hablando de varias de ellas. No hoy, pero hoy vamos a empezar con la palabra de Dios, que es el fundamento de toda esta serie. Muchos piensan, y de hecho en algún momento criticaron a Jesús por esto, los fariseos, que cuando un libro habla de sí mismo y da testimonio de sí mismo, cuando una persona habla de sí misma y da testimonio de sí misma, no tiene validez su testimonio. Pero la Biblia es un libro enteramente diferente, porque a pesar de que es un libro que da testimonio de sí mismo, es un libro que no fue escrito por una sola persona. Son 66 libros en la Biblia, y de estos 66 libros fueron escritos por aproximadamente 40 escritores, en un rango de tiempo de más de 1600 años. Si muchos de estos escritores coinciden perfectamente bien con el testimonio, entonces la Biblia es un libro que está perfectamente soportado. Ya con eso les di toda la prédica, ya nos podríamos ir. Pero quiero darles soporte documental de esto. La Biblia no es un libro cualquiera. Mucha gente lo ve como un libro histórico. Pero si nos ponemos a pensar en la Biblia como un libro histórico, no podemos verla toda como un libro histórico porque es un libro que todavía tiene alcance a los días de hoy. Si se hubiera quedado en la historia, estuviera bien a lo mejor para ponerlo ahí como una colección de novelas épicas. Pero no es una colección de novelas épicas, porque lo que pasó en los tiempos del Antiguo Testamento está pasando aún hoy día. Tiene relevancia. Y las palabras que fueron aplicables al pueblo de Dios hace más de 2000 años en el desierto son aplicables al día de hoy a nosotros como creyentes. Y si usted no dijo amén a eso, usted se la está perdiendo solito. La palabra de Dios es inspirada, fue inspirada por Dios y sigue siendo respirada hacia nosotros. Cuando usted está en algún momento crítico, si usted busca a Dios como su primera reacción a eso, usted va a encontrar que Dios está hablándole a su vida a través de la palabra de Dios. Le voy a pedir que se ponga de pie conmigo por unos momentos más. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3, 14 al 17, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Diga conmigo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es agua para nosotros en medio del desierto. Es nuestro pan diario, es lámpara a nuestros pies, es la luz que ilumina nuestro camino. Te pido en esta mañana, Señor, que lo que vamos a hablar hoy caiga en nuestros corazones como semilla en tierra fértil, para que podamos crecer, para que pueda crecer, fructificar al 100%. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser completamente sabios y estar abiertos y atentos nuestros oídos para que nosotros podamos recibir tu palabra y ponerla en práctica y obedecerla todos los días en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Cuando Pablo dice aquí, y el hombre de Dios sea perfecto, no se refiere solamente al género masculino. Se está refiriendo a toda la humanidad, hombres y mujeres de Dios. Hay muchas personas que toman la Biblia y la sacan completamente de contexto y ahorita voy a hablar de eso. Y una de las cosas que sacan mucho de contexto es que la Biblia es racista, pero la Biblia no es racista. La Biblia no discrimina. La Biblia es un libro que fue escrito para todos. La diferencia es que no a todos, no ha sido recibida más bien por todos. Fue escrita para toda la gente. La diferencia es que hay gente que se ofende. Y como decimos por ahí, como jarrito de tlaquepaque, se quiebra. Y hay gente que recibe la palabra de Dios, cambia su actitud, obedece la palabra de Dios y crece espiritualmente. Tenemos esas dos opciones. Cada vez que vemos la palabra de Dios tenemos la opción de ponernos como jarritos de tlaquepaque, todos sentidos. Si usted no había escuchado esa frase, déjeme se la explico.
Los famosos jarritos, decía mi hermano porque él vivió en Guadalajara. Bueno, realmente no es Tlaquepaque el que hace esos jarros, pero bueno, vamos a dejarlo ahí el dicho. Pero son muy frágiles, se rompen con cualquier cosa. Y una persona que que muy fácilmente se ofende es a lo que llamamos un jarrito de Tlaquepaque. Pero se ofende bien fácil, porque se siente bien fácil. Y usted como cristiano puede, o como persona, individuo en general, puede usted recibir la palabra de Dios y ofenderse, porque es lo que está de moda ahorita. O puede usted tomarla y crecer. Si usted toma la palabra de Dios y crece, usted va a llegar a ser más parecido a Jesús. La idea de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es como el platero que se pone a pulir la plata y a perfeccionar la plata para hacer vasijas y hacer artefactos de plata. ¿Cómo sabemos que la plata es perfectamente pura? Sabemos que la plata es perfectamente pura cuando el que está trabajando la plata la ha pasado por fuego, le ha quitado la impureza, lo ha limpiado, lo ha purificado varias veces y después levanta la pieza de plata y puede ver su reflejo perfecto en esa pieza. Le tengo noticias. Dice la palabra que usted es el tesoro de Dios. Y si usted es su tesoro, el Señor lo va a purificar. Y va a doler en el camino. Porque la purificación es a través de fuego. Pero, si usted pasa la prueba, dice el apóstol Pablo, voy a parecerme más al varón perfecto. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y dice el escritor de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia simple y sencillamente es un libro completamente diferente a todos los demás. Es el más singular de toda la historia. Usted puede encontrar libros allá afuera de doctrina y libros de estudio que fueron escritos por 2 o 3 diferentes pensadores. Pero 40 diferentes escritores que trabajaron alrededor de 1600 años para poner la palabra de Dios junta. Y además no fueron nada más sus pensamientos. Fue el Espíritu Santo inspirando esa palabra en el corazón de ellos, en sus mentes. La historia que está abarcada en la Biblia desde el principio hasta el final de los tiempos, hasta cuando se escribe la revelación de Juan en la isla de Patmos, abarca aproximadamente 4000 años. Y usted va a decir, pero pastor, ¿no se supone que hubo dinosaurios antes? Bueno, estamos hablando de la palabra que es importante para usted y para mí. Si hubo dinosaurios o no, eso después le preguntamos a Jesús cuando lleguemos allá arriba. Y yo creo que sí los hubo porque hay cocodrilos y hay iguanas y hay todas estas cosas que parecen dinosaurios en chiquito. Pero no me voy a meter ahí. Que se ha dado debate y no quiero debatir aquí. Hay algo bien interesante que está pasando con la Biblia. Han estado encontrando, de hecho, manuscritos todavía que están saliendo en lugares que no se habían explorado antes, que contienen rollos de la palabra de Dios ahí. Y encuentran que lo que tenemos nosotros contra eso es exactamente idéntico o tiene variaciones tan pequeñas que son insignificantes para la interpretación de la palabra de Dios. La gente antes no tenía las Biblias impresas en papel como nosotros, y mucho menos tenía el app de Bible App y de Olive Tree y todas estas. Cuando ellos necesitaban escuchar la palabra de Dios, tenían que ir a una sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Tenían que consultar a los fariseos, a los maestros, a los intérpretes de la ley, a los saduceos en su caso. Usted y yo tenemos un privilegio.
Podemos ir a la tienda, cualquier tienda de libros y encontrar Biblias de todos los sabores, tamaños, colores, con diferente tipo de letra, con letra grande, letra chiquita, con letra bonita, con letra no tan bonita, con letra de colores, la Biblia de arcoíris, la Biblia de los comentarios, la Biblia del no sé qué. Y si a usted no le parece suficiente que haya todas esas versiones en papel porque no quiere tener una biblioteca tan grande en su casa, usted puede bajar una app en su teléfono o en su tablet o en su computadora y la tiene al alcance de su mano. Y sabe que en español hay cualquier cantidad de traducciones. De hecho, usted ve en mis notas que a veces pongo la nueva traducción internacional, la nueva traducción viviente, la Reina Valera de aquí, la Reina Valera de allá, la Biblia de las Américas, la nueva de las Américas. ¿Por qué tenemos tantas traducciones y por qué hay tantas traducciones si es un libro que es único? Hubo de hecho un escritor que esta persona tradujo la Biblia y fue solamente él. Y usted difícilmente va a ver que solamente una persona trabaja en una traducción. Hay más de una persona involucrada en una traducción. Pero este señor tradujo la palabra de Dios y la tradujo con un propósito en específico. La tradujo en un lenguaje muy particular para que sus hijos la pudieran entender. Es la única traducción que existe de ese tipo. No sé cuánto tiempo trabajó, pero qué bueno que lo hizo porque fue una manera de enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Y cuando usted lee la Biblia, no con el propósito de llenar una palomita en una hoja con un estudio bíblico, cuando usted lee la Biblia con el propósito de estudiarla, la Biblia va a traer una revelación fresca a su vida y la Biblia va a transformar la vida de usted al 100%. Estaba platicando con una compañera de trabajo el viernes y ella me hizo algún comentario, ella es cristiana también, hizo un comentario y le dije, ¿no sabes quién era yo? Y me dice, ay, no puede ser, yo no creo que tú hubieras sido alguien tan malo antes. Le dije, uy, si te contara, y me dice, ay, pues a ver, desembucha. Y le conté la historia de mi vida y todos los traumas que pasé y todas las cosas que hice y las que no me dejó Dios hacer. Yo no estaría aquí. Y me dice, ¿cómo crees? Le dije, sí, hice todo eso, pero en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, entregué mi vida a Cristo y se acabó. Todo eso se fue. Todavía tengo el sentido de adrenalina por la velocidad, por eso me voy a montañas rusas, porque ya no corro en la carretera como antes. Que se me olvidó decirle, en México las patrullas, si usted recuerda bien, usted lo sabe, si usted ha andado en México, las patrullas por lo menos hasta el principio de los años 2000 eran puros surus y centras. Me gustaba echar competencias ilegales en las calles. Y ahí traíamos a las patrullas colgando detrás, yo nada más regresaba a cuarta a mi carro, adiós. No me veía ni el polvo, no alcanzaba ni a ver las placas. Yo así era. Pasé una noche en la cárcel. No, le puedo contar historias, no es el momento. Pero el Señor lo transformó en un abrir y cerrar de ojos. Se acabaron los deseos de andar con esas cosas. Todavía batallas, pastor, sí, todavía batallo con algunas cosas, pero el Señor está ahí. Y cuando regreso a la palabra de Dios y me pongo a estudiar la palabra de Dios, me doy cuenta de cuánta gente era igual o peor que yo y fue transformada a través de una sola cosa, y fue el encuentro con Dios. Y busco un encuentro fresco con Dios. Y era lo que les decía yo, no recuerdo si fue el miércoles o la semana pasada, tenemos que buscar encuentros frescos con Dios, porque mientras más lo hagamos, más lo vamos a conocer. ¿De dónde vino la Biblia? ¿Cómo la obtuvimos? Simple y sencillamente, cuando Dios quería hablar la palabra de Dios a alguien, Él seleccionaba a la persona y era muy específico en cuanto a la selección. Antes de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, tenían solamente profetas. De hecho, tenemos varios profetas. Tuvimos a Abraham, que Dios le hablaba directamente, tuvimos a Noé y tuvimos algunas otras personas que fueron creciendo en el camino. Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob tuvo a sus 12 hijos, y de ahí salió el pueblo de Israel. Y el Señor después sopló su palabra a través de Moisés.
Si usted se pregunta dónde salieron los primeros 5 libros de la Biblia, salieron de Moisés. El Señor se sentó a dictarle la palabra. ¿Usted cree que Moisés pasó 40 días y 40 noches en el monte nada más para recibir los 10 mandamientos? No. El Señor se puso a dictarle más cosas ahí arriba, entre ellas el libro de Génesis y la parte de Éxodo hasta donde iban. Y después en el curso del tiempo fue escribiendo el resto del Pentateuco, incluyendo la ley de Moisés, que es lo que leían, la famosa Torah que leían ellos en las sinagogas. Y después de eso, pastor, ¿qué pasó? Bueno, siguieron ocurriendo eventos. Vino Josué y después tuvimos la época de los jueces y después se les ocurrió pedir reyes. Y tuvieron a sus reyes, el más maleta de todos, que fue Saúl. Y después de ahí vinieron otros maletas después de David. Pero el Señor siguió inspirando su palabra a través de ellos. De hecho, 2 personas importantes en la historia, el hombre conforme al corazón de Dios, David, escribió los Salmos. Y su hijo Salomón escribió Proverbios y Eclesiastés. Si usted quiere ser sabio, si usted quiere aprender más, si usted quiere conocer mejor a Dios, si usted quiere vivir una vida buena, agradable, una vida llena de bendición, una vida que no está llena de todo el pelear de este mundo, lea Proverbios todos los días. Absolutamente todos los días. Varones, si usted no lo sabía, usted puede ir a fivestarman.com, inscribirse como parte del grupo de 5-Star Man y usted va a recibir diariamente un proverbio y la interpretación del proverbio en su correo electrónico. Y usted va a estar siendo alimentado de la palabra de Dios todos los días. Si usted quiere ser un hombre sabio, hágalo. Si usted no quiere ser un hombre tan sabio, usted puede no hacerlo, pero le voy a recomendar que sí lo haga. ¿Cómo es posible, pastor, que tantas personas escribieron tantas cosas? Pues métase a leer, por ejemplo, Jeremías, Isaías al mismo tiempo. Coinciden los dos. ¿Cómo es posible que Daniel habló de lo que vendría en el Apocalipsis, que después fue confirmado por Juan cuando tuvo la revelación del Apocalipsis? ¿Cómo es posible que pasaron tantas cosas intermedias en el camino y gente sabe de esto y del otro y de aquello? Si usted lee Isaías, se va a dar cuenta que Isaías habló perfectamente bien de quién sería Jesús. Y lo he dicho muchas veces, yo no entiendo cómo se lo perdieron los fariseos. Isaías habla exactamente de quién iba a ser el Mesías. Y se la perdieron, lo que quiere decir que hasta los maestros de la ley ignoraron la ley. Tenemos varios libros que no están incluidos en el canon, son conocidos como los libros apócrifos, algunos de ellos. Uno de los libros que fue parte o fue escrito por uno de los discípulos de Jesús fue el libro de Tomás. ¿Por qué no está en la palabra de Dios, por ejemplo, el libro de Tomás? Porque es un libro que no es tan bíblico, es histórico, pero no tiene contenido espiritual suficiente para que usted y yo seamos enriquecidos por él. Por lo tanto, quedó fuera del canon. Bueno, ¿y qué pasó con los macabeos, hermano? De igual manera, el libro de los macabeos tuvo su interés, tuvo su aspecto físico, su riqueza literaria, pero no fue suficientemente revelador espiritualmente hablando para que usted y yo nos beneficiáramos de él. Por eso no entró en el canon bíblico. Y así hay varios libros. Pero pastor, ¿quién define eso? Mucha gente se sentó a estudiar los libros que tenían, los rollos, los manuscritos, y fueron revisando, y los que fueron quedando y coincidiendo, y los que fueron amarrando perfectamente bien y tenían riqueza espiritual, fueron los que se fueron incluyendo. Pero esa gente que se sentó a recopilar la palabra de Dios fue gente que fue inspirada por el Espíritu Santo, no fue nada más por sus propios intereses. El propósito de la Biblia es traer la revelación de Dios. Si leemos Génesis, dice que Dios creó a Adán y Adán caminaba con Dios en el jardín. Eso nos deja entender que Adán y Dios tenían una relación muy cercana entre ellos. Y era una relación tan cercana que caminaban juntos. Adán tenía el derecho de ver el rostro de Dios.
Y ese fue el deseo original de Dios, que usted y yo camináramos con Él, que usted y yo tuviéramos una relación personal, individual con Dios. Hay un tema que el Señor me ha estado haciendo resonar esta semana entera, que ha sido Dios de primera persona. Muchos de nosotros creemos en Dios o vemos a Dios como un Dios de, pues es el Dios de mis papás, pues es el Dios del pastor, es el Dios de la iglesia, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Dios es un Dios personal, individual, un Dios de primera persona, un Dios de usted y Él. Dios no quiere tener intermediarios. Hubiera dejado a los profetas si quisiera tener más intermediarios, pero mandó a Jesús para que usted tenga acceso directo a Él. Dios es un Dios de primeras personas, es un Dios completamente personal e individual, y ese es justamente el deseo de Dios que es revelado a través de su palabra a nosotros. Eso es lo que la Biblia nos dice. Otra es que la Biblia es una fuente de entendimiento y sabiduría. Si usted quiere saber qué es lo que va a pasar mañana, métase a leer la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo puede ser? Usted me está metiendo en brujería. No. Pero métase a leer la ley de Moisés. Primero dice que no esté robándose la mujer del vecino. Y después dice que las mujeres no se deben de acostar con mujeres ni los hombres con hombres. Y después de esto, dice que no se deben estar ayuntando las mujeres con animales. Eso a lo mejor usted no lo escucha hoy día, pero la Biblia le dice que va a pasar. Usted lo puede prever leyendo lo que la ley de Moisés decía. Dice también: no le robes al vecino parte de su propiedad moviendo las fronteras de tu propiedad. ¿Qué cree que pasa hoy día? La gente se roba así las propiedades. Dice también que no codicies ni el buey, ni el asno, ni la mujer, ni nada de tu prójimo. ¿Y qué está pasando ahora? La gente se mete a las casas a robar, se roban los carros, se roban las mujeres, algunas mujeres se roban a los hombres, sobre todo las tóxicas. Y usted sigue viendo, la palabra de Dios es clara, pasó ayer, va a volver a pasar. Por algo está en ese libro. Es trascendente, fue trascendente para el tiempo antiguo, es trascendente para hoy y seguirá siendo trascendente por el resto de la eternidad. Si usted está por tomar decisiones importantes en su vida, lea la palabra de Dios. Métase a la palabra de Dios. Mire, no hay mejor camino, no hay mejor guía, no hay mejor instructor, no hay mejor soporte mental, intelectual que la palabra de Dios. Hemos estado en medio de decisiones bien difíciles, mi señora y yo. Lo primero que hacemos es buscar a Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, si hay alguien que ya sabe todo lo que va a pasar y todo lo que debemos hacer, es Él. Si usted tiene una lavadora y no quiere jalar, te va al manual. A menos que usted sea la persona que tira los manuales primero, luego que llegan. Entonces ahí está luego en Google buscándolo. Le voy a decir una cosa: usted nació con un manual de vida. Ábralo. Ábralo. Alguien me decía: oye, ¿tú lees los manuales? Sí, no me senté en el asiento de la podadora que compré hasta que leí todo el manual. ¿Por qué? Porque yo no sé si voy a jalar un botón y va a explotar el motor enfrente de mí. Yo no sé. Yo prefiero saber cómo la voy a regar antes de regarla, para evitar regarla, si es posible. Pero si usted está a punto de tomar decisiones importantes o está pasando por un momento de tinieblas en su vida, abra la palabra de Dios. Ahí va a estar la respuesta, se lo garantizo. Y si no la encuentra, venga conmigo y platíqueme el problema y yo le ayudo a encontrarlo. Porque está en la Biblia. Mire, si Dios puso cosas tan importantes en la ley de Moisés y no tenían tecnología todavía, y es aplicable a nosotros hoy, ¿por qué no estaría la resolución a su problema ahí también? Normalmente usted abre un manual de usuario y en la parte de atrás encuentra la página de resolución de problemas, troubleshooting. Y usted ve: bueno, si la máquina no enciende, conéctela a la corriente. Si todavía no enciende, apriete el botón de encendido. Y si todavía no enciende, cheque los fusibles en su casa. Y si todavía no funciona, prenda el breaker. ¿Qué cree que está en la Biblia?
Si estás enfermo, si estás pasando por ansiedad, si estás pasando por depresión, si no te quieres levantar hoy de la cama, hay una palabra para todas esas cosas para ti en la Biblia. Lo único que tienes que hacer es abrir el manual de vida. Eso es todo lo que tienes que hacer. Hace unas semanas estuvimos en Lawton, Oklahoma para la reunión de red del distrito de Oklahoma, de Asambleas de Dios. Y a cada persona que pasamos para recibir la ordenación, estaban varias estaciones que teníamos que recorrer y una de ellas tenía la Biblia. El pastor Bruce estaba dando las Biblias y una de las cosas que él decía con cada Biblia entregada es: esta es la palabra de Dios, porque nosotros somos gente de la palabra. Porque usted y yo no podemos vivir sin la palabra de Dios. Porque usted y yo no podemos reaccionar, no podemos razonar, no podemos pelear una batalla, no podemos ni siquiera encontrar buena pareja sin la palabra de Dios. No podemos hacer nada. Hermano, ¿me va a decir Dios dónde están mis llaves? Bueno, si te pones a orar, probablemente te va a traer revelación en dónde las dejaste. Y muy seguramente va a ser en el bolsillo del otro pantalón. Así que chécalo antes. Pero hay respuestas para tus problemas en la palabra de Dios. Hermano, pero ¿cómo sé si el problema de el diagnóstico que me detectaron? Te tengo noticias. Antes era lepra, ahora es cáncer. Está en la palabra de Dios. Búscalo. ¿Por qué sacaste la lepra, pastor? Era una de las cosas más comunes por las que la gente muchas veces moría. El cáncer es una de las cosas más comunes hoy. Usted compre cualquier artículo y viene también ahí la parte de California donde dice no, porque te va a causar daño reproductivo y daño de no sé qué, daño del otro. Pues mejor no lo compres. Vete a vivir al cerro, al campo donde no hay nada. Si quieres evitar el cáncer y aún así viviendo en el campo, en el cerro, vas a comerte un animal infectado y de todas maneras te va a dar. Entonces mejor pon tu vida en manos de Dios y deja que Dios se encargue del problema desde el principio. Pastor, ¿usted conoce gente que ha sido sanada del cáncer? Sí, muchos, 100% limpios de cáncer. Gente aunque no ha sido creyente y les he hablado de Cristo y he orado por ellos y han recibido la sanidad. ¿Lo he visto pasar? Sí. ¿La sanidad ha sido manifestada a través de una oración que hemos hecho nosotros? Sí, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra no miente. Y si tú oras por los enfermos y pones sobre ellos tus manos, van a sanar, porque eso es lo que la palabra dice. Lo único que tienes que hacer es creerle. La Biblia va a llevarnos a examinar nuestra vida. Nos va a dar enseñanza, nos va a dar corrección. Y la Biblia también va a equipar a todas las personas que la reciben. Yo no sé si usted ha tratado de comerse una fruta que no está completamente madura. Iba a poner de ejemplo los mangos, pero sé que en Guatemala se los comen verdes. Ok. Pero si usted, por ejemplo, y voy a utilizar el ejemplo de Guatemala, usted quiere hacer rellenitos con un plátano verde, buena suerte intentando. Más suerte para la próxima. Si usted compra una papaya que no está completamente madura, suerte abriéndola. Si usted compra una manzana que no está todavía madura, lo voy a ver usted haciéndome gestos y muy probablemente le va a dañar su estómago por un buen rato. Yo recuerdo cuando estábamos comprando nuestra primera casa. Llegamos a firmar los papeles y estaba el vendedor de la casa ahí, el representante, estaba el de bienes raíces. Y nos dice, por cierto, no vayan a comerse las uvas porque están todavía, no están maduras todavía. Y nosotros nos quedamos, pues, si la dueña de la casa dejó un letrero que dice que son maduras, son de las Concord, esas son moradas, papá, y están verdes todavía, nomás a ti se te ocurrió comértelas. Como cristianos necesitamos madurar, no hay nada peor que encontrarnos con un cristiano inmaduro. Porque ese cristiano inmaduro lo único que va a hacer es poner toda la Biblia en tela de duda y va a traer duda a la vida de usted y va a causar problema y medio. Pero pastor, ¿cómo le hago para madurar? Porque yo soy uno de esos verdecitos que nada más estoy causándole que frunza el ceño a alguien, que se le cierren los ojos a otra persona.
Le voy a decir, si usted quiere madurar, lo único que tiene que hacer es abrir la palabra de Dios. Usted va a pasar por procesos, porque Dios nos va a llevar a través de procesos. Usted va a pasar por proceso de maduración, por un proceso de preparación. Y yo nada más me doy cuenta que cuando empiezan los ataques fuertes es porque el Señor está a punto de llevarnos a otro nivel. Porque así es. El enemigo va a tratar de prevenirlo y usted tiene que pasar por el fuego para poder ser templado. Usted no puede ser templado si no pasa por fuego. De hecho, Jesús lo dijo, en el mundo van a tener aflicción. Fue una promesa, no fue una opción. Así como Jesús prometió todo lo demás, Él prometió que tendríamos problemas en el mundo. Pero la diferencia es que si lo dejamos en esa primera parte, nos quedamos con el golpe. Pero si nos vamos a la segunda parte de esa frase de Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero... Me encantan los peros de Dios. Pero confiad, yo ya he vencido al mundo. Pero si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo nos damos cuenta que el problema que vino ya está vencido desde antes de que empiece el problema? Es cuestión de abrir la Biblia, es cuestión de leer la palabra de Dios. ¿Cómo va a responder usted a la Biblia? Hay un fragmento de los cómics de Peanuts, Snoopy y Charlie Brown, donde Snoopy está tirado en el techo de su casa como siempre, y llega Charlie Brown y saca la Biblia y empieza a hojearla y saca Proverbios donde dice: levántate tú que duermes, levántate perezoso de tu pereza. Y Snoopy toma la Biblia y la hojea y se la regresa a Charlie Brown, y Charlie Brown la lee también en Proverbios, por cierto, donde dice: el hombre sabio alimenta a su bestia. Y entonces voltea a Charlie Brown y dice: se me olvidó que él era maestro de la escuela dominical cuando era pequeño. ¿Cómo vamos a responder a la Biblia? ¿Cómo vamos a aplicar la Biblia en nuestra vida? Y aquí es a donde quería llegar, y justamente el ejemplo de Charlie Brown aplica perfectamente bien. Mucha gente busca la Biblia para beneficio personal, no un beneficio espiritual y crecimiento espiritual, pero un beneficio temporal en su vida. Hubo una persona que le habían estado predicando por algún tiempo, una persona muy mundana, y de repente lo ven estudiando la Biblia. Y llega uno de sus empleados y le dice: patrón, ¿estás leyendo la Biblia? Y dice: no, no te emociones, estoy nada más buscando a ver cómo puedo darle vuelta a algunas cosas a través de la Biblia. No le estaba leyendo, no le estaba estudiando con un fin real, sino estaba buscando una manera de acomodar la salvación de forma que la Biblia lo permitiera, entre comillas, para decir que aún con todo su mugrero era todavía salvo. Hay mucha gente que busca desacomodar la Biblia. Uno de los pasajes que es típicamente malentendido y mal interpretado es cuando Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es absolutamente malinterpretado el versículo, porque tenemos que meter la Biblia completamente en el contexto, ese versículo en el contexto del pasaje. Pablo está hablando de que había pasado por escasez y había tenido momentos de riqueza, que había tenido momentos de dificultades acabo de decir escasez o pobreza, en salud y en enfermedad, etc. Y dice: mas a todo esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está diciendo: no importa si soy pobre o rico, si estoy bien o mal, si estoy en la cárcel o estoy libre, Es bien importante conocer la Biblia e interpretarla en su contexto original. Porque yo puedo sacar cualquier artículo o cualquier versículo de contexto. Había alguien por ahí que me decía: no, es que la Biblia dice que tenemos que juzgarlo todo. Yo le contesté: eso no dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios ni siquiera es juzgar, es sojuzgad la tierra, que significa cuida de la tierra, que es algo enteramente diferente. No solamente sacaron el pasaje de contexto, pero sacaron la palabra de contexto y sacaron incluso parte de la palabra fuera de ahí. Tenemos que ser bien cuidadosos cómo funciona. Algunos
simplemente piensan que la Biblia sigue siendo irrelevante o es irrelevante. Hay algunas cosas que tenemos que observar. Hay 4 detalles. Primero que nada tenemos que reconocer que la Biblia no es un libro cualquiera, es la Escritura, es inspirada por Dios. Es un manuscrito que fue compilado por muchos, más de 1600 años, a través de 40 diferentes escritores. La Biblia es también un libro de observación. Es un manuscrito, es una escritura de observación. Es en donde nosotros tenemos que reflejarnos a nosotros mismos en esa palabra y ver qué tan bien o qué tan mal estamos. Y después vamos a ver cómo aplicamos esa palabra a nuestra vida. Tenemos que encontrar el punto de aplicación. Y ahorita les voy a explicar la aplicación. Y el último es oración. La Biblia nos va a llevar siempre a orar, porque si nosotros vemos que no estamos bien, como dice la palabra, que tenemos que estar, tenemos que regresar al punto original, y ese punto original no va a pasar si no estamos en oración, si no estamos en relación con Dios. Aquí hay unas palabras bien que puede usted llevarse para recordar. Primero, ¿cómo podemos saber que lo que estoy leyendo está bien en contexto y está bien interpretado? Primero que nada, lo que tenemos que buscar es: ¿hay algún pecado que debo evitar que está considerado en ese pasaje? La segunda parte es: ¿hay una promesa que puedo reclamar? Ese pasaje puede contener una promesa que es vital para usted. Otra es si hay algún ejemplo a seguir. Por favor, no siga el ejemplo de Absalón. Haga lo que haga, no lo siga. Si hay una persona que a mi punto de vista fue uno de los más traidores y tramposos en la historia, fue él. Otra es: ¿hay algún mandato a obedecer? Y la última es si hay conocimiento que usted puede obtener de la lectura de ese pasaje. Hay gente que simplemente escucha sobre la palabra de Dios y no solamente la rechaza, pero se rebelan en contra de la palabra de Dios. Llegué a escuchar gente que decía: no, es que la Biblia dice que no debemos hacer esto, pero ¿quién lo escribió y hace cuánto tiempo? ¿Por qué no podría yo hacerlo? Y lo hacen todavía más abiertamente. De hecho, escribió Pablo a los romanos, una de las iglesias más interesantes, de hecho, la iglesia en Roma. Dice Romanos 1, 18 al 32: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. Voy a pausar un segundo ahí. Hay tanta gente que dice: no, el universo se creó de la nada. ¿Ya? Mi punto de vista es y este es un punto de vista universal. Toda la creación demanda un creador. Dicen por ahí: no, es que el mundo y el universo se creó de una explosión y el Big Bang. Pues para que existiera una explosión, tenía que existir la partícula de algo que químicamente causara una reacción, que hiciera una explosión, de la cual se crea todas las estrellas y el universo. Y para que hubiera una partícula de algo flotando en la nada, tenía que haber alguien que creara esa partícula. No, es que todo esto es generación espontánea, salió de la nada. ¿Y de dónde salió? ¿De un hoyo negro? ¿Del mar muerto? ¿De dónde salió? Tenía que haber algo detrás de esa generación espontánea, aun si de repente las cosas aparecieran de la nada. Yo puedo ir a mi ropero, a mi vestidor y buscar una camisa color plata y no la voy a encontrar porque no la compré. Y si de repente entro y la veo ahí colgando con hilos de seda y todo, bien hecha, alguien la tuvo que haber hecho. Y si apareció de la nada, alguien la tuvo que haber puesto ahí. Alguien tuvo que haber hecho algo para que esa cosa llegara ahí. No, pastor, es que la evolución. Bueno, vamos a regresar al principio. ¿Quién creó qué y por dónde empezó todo para que existiera una evolución? No, todo surgió de un microbio. Ok, ¿quién creó el microbio? Mi abuelita, Santa Claus, los Reyes Magos.
Todo demanda un creador. Si tú te sientas en una silla, esa silla fue creada por alguien. Si tienes zapatos puestos en tus pies, alguien los creó. Si tienes una casa, alguien la construyó. Y si tienes un lugar en donde dormir en la noche, alguien lo tuvo que haber hecho. Pues si fue un ser humano. ¿Y de dónde salió el material? ¿De la caja de Pandora? ¿Y quién creó la caja de Pandora? La creación demanda a un creador. Pero existe quien dice que no existe un creador. Dice, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios se entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La gente que simplemente ignora la palabra de Dios muchas veces va a rebelarse en contra de la palabra de Dios. Y nuevamente, si está escrito en la iglesia de los Romanos, que nos dice que no sigue pasando el día de hoy. De hecho, es una advertencia porque va a seguir pasando. Y muchas veces pensamos, qué bueno que les caiga todo el juicio de Dios. Y les tengo noticias, hermanos, si usted se alegra de que les caiga el juicio de Dios, usted está en violación de la palabra de Dios también. Porque usted debería estar orando por ellos para que ellos se conviertan de sus malos caminos. Pero pastor, son una plaga, están por todos lados, hacen pura cochinada. Entiendo, y me da asco también lo que hacen. Pero ora por la gente de todas maneras, porque la gente tiene la capacidad de ser salva. Lo único que necesita es que usted ore por ellos y que alguien les lleve la palabra de Dios. Lo mejor sería que usted ayudara a entregar la palabra de Dios a ellos también. Algunos lo aceptarán como verdad y lo obedecerán, dice Mateo 7, 24 al 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y por si usted dice, pastor, usted está nada más encerrado ahí en el Nuevo Testamento. Bueno, les doy Salmo 119, 11 para que no digan. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La obediencia a Dios no es nada más del Nuevo Testamento, no es nada más del Antiguo Testamento, es de aquí para adelante y de toda su vida. Si usted quiere llegar ahí arriba, usted tiene que obedecer a Dios. Obedezca. La obediencia a Dios es vital por muchas razones. La primera es porque lo va a llevar a Dios. La segunda es porque le va a asegurar una vida buena. La tercera es porque usted simplemente va a vivir en la vida plena que Dios diseñó para usted y para mí. Y le puedo dar más razones, pero ya se quieren ir las mamás a festejar. Entonces le voy a invitar que se ponga de pie conmigo por unos momentos y estamos terminando. Una recomendación que le puedo hacer es tome la Biblia, léala. Hay libros de la Biblia que usted puede leer en 15, 20 minutos. De hecho, quiere leer un libro fácil, lea el libro de Tito.
Son aproximadamente 15 minutos de lectura del libro. Y lo va a dejar picado al grado que va a poder usted regresar a Timoteo. Y después que lea Timoteo se va a quedar picado también. Y se puede ir a Santiago. Mire, en lugar de echarse la serie completa de... Ya ni sé cuáles son las nuevas porque ya ni veo televisión de esa. 24 o la que sea. En lugar de echarse la maratón de toda la temporada completa en una tarde, hermano, siéntese a leer un libro de la Biblia. Ya después de leer el libro de la Biblia, ya que lo entendió, ya que sacó, le exprimió el jugo, entonces vaya y vea un ratito su televisión. De hecho, le voy a sugerir una cosa. Cuando se siente a leer la Biblia, siéntese con un cuaderno a un lado, porque le prometo que Dios le va a hablar. Y cuando Dios le hable, usted va a estar listo para apuntarlo. Algo que sugiere el hermano Neil Kennedy como parte del entrenamiento de Five Star Man es: lleva un diario de lo que Dios te habló durante el día. Va a haber momentos en tu vida más adelante que te vas a quedar, ay, otra vez me está pasando esto, pero ahora tienes el beneficio de que escribiste sobre ese problema algunos meses atrás y puedes regresar a ver cómo Dios te sacó de ahí. Y todo a través de la palabra de Dios. Si usted nos está viendo del otro lado de la cámara o usted nos visita hoy y dice, ¿sabes qué, pastor? A mí me gustaría conocer a Dios de manera personal, que la vida me impacte de una manera positiva, que la Biblia sea mi camino y sea mi luz y sea mi pan y sea mi agua y sea mi todo. Es bien simple. Lo único que tenemos que hacer es orar para recibir a Cristo en nuestro corazón, y eso le va a garantizar que usted empieza a recibir el beneficio de la palabra de Dios hablando a su vida, porque dice la palabra que cuando recibimos a Cristo es como un velo que se corre de nuestros ojos. Nuestro entendimiento se abre y empezamos a recibir de la palabra de Dios casi inmediatamente, si no inmediatamente. Así que si está listo, vamos a hacer esta oración. Voy a pedir a la iglesia que cierre sus ojos. Si usted está aquí hoy por primera vez, levante su mano, hágame una señal ahí de que usted quiere recibir a Jesús hoy. Si usted ya lo ha recibido, está bien, nada más ore con nosotros. Si usted está del otro lado de la cámara, vamos a orar juntos. Y si está listo, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Y repita conmigo: Señor, gracias por el sacrificio de la cruz. Señor, gracias porque tú me salvaste. Gracias porque tú tomaste mi lugar. Te pido perdón por mis pecados. Confieso que te he fallado, pero reconozco que tú puedes rescatarme. Reconozco que Dios te levantó de la muerte, y en esta hora te confieso como mi único Señor y Salvador. Te pido que entres en mi corazón y que me hagas una nueva criatura. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esta oración, contácteme al 918-272-5219 o a través de fmonroy@wasafirst.com. Quiero escuchar su historia. Me gustaría decirle qué pasos siguen para que usted lleve una vida que es rica en la palabra de Dios y que le va a llevar a la victoria en cada situación. Si usted está aquí hoy y dice, pastor, yo necesito orar porque yo creo que no soy tan bueno en la palabra de Dios, o a lo mejor usted es bueno para leerla, pero usted quiere sacar todavía más, quiere recibir más iluminación e entendimiento, acérquese aquí al frente si usted se siente cómodo para que oremos con usted. Si usted quiere estar orando desde su lugar, está bien. Nada más le voy a pedir que me dé unos minutos más. Vamos a orar. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y disponga su corazón y vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, porque eres un Dios misericordioso. Gracias porque tú en tu infinita bondad y misericordia nos entregaste tu palabra como nuestro modelo, Señor. Gracias por Jesús que vino a caminar entre nosotros en esta tierra. Gracias, Señor, porque Jesús nos mostró la verdad y nos mostró el camino y nos mostró la manera en que nos debemos comportar como seres humanos, como cristianos, como gente de Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes no solamente a buscar más tiempo en nuestros días, en nuestra vida, Señor, para leer tu palabra, sino que nos ayudes a buscar con deseo y con ánimo, Señor, y de estudiar tu palabra y de aprender cada vez más de ella.
de extraer todo ese material que tú tienes para nosotros, de poderlo aplicar a nuestra vida, y ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a ser como ese hombre sabio, Señor, que construyó su casa sobre la roca. Ese hombre, Señor, que puso esa casa en un lugar seguro, que la construyó en ti, Señor. Que nuestra vida esté cimentada en ti. Que nuestro espíritu te busque a ti. Que nuestra mente y nuestro corazón estén clavados en tu palabra noche y día. Que como dice tu palabra, la escribamos en la tabla de nuestro corazón. Para que cuando vengan los tiempos duros podamos reaccionar con tu palabra de Dios y no con nuestro entendimiento carnal. Te pido, Señor, que tú te muevas de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros. Trae revelación fresca, trae un deseo fresco, Señor, de estudiar y de analizar tu palabra. No nada más de leerla por leerla, sino de leerla con toda la intención de encontrar el contenido que es relevante, importante, la palabra que tú nos estás dando cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y gracias te doy también porque yo sé que tú estás obrando cada vez más a nuestro favor, y que sé también, Señor, que tú nos vas a llevar a un nuevo nivel como iglesia, donde cada persona aquí, Señor, tiene ese anhelo de estar en tu presencia, en tu palabra, Señor, y que cuando lleguen los momentos difíciles somos esa gente que te busca a ti primero y te pone a ti como la primera línea, como el primer recurso. Y que confiemos en ti, así como David, Señor, cometió errores, sí, pero aún así, Señor, él fue un hombre conforme a tu corazón. Y que aquí, Señor, esté una iglesia de hombres y mujeres que te buscan con todo su corazón y que buscan agradarte, que buscan obedecerte, que buscan llevar tu palabra a aquellos, Señor, que no la han escuchado antes. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde. Que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les llene de paz hoy, mañana y siempre.